Grabación el día de hoy. Buen día, Lady, ¿cómo amaneces? Buenos días. Estoy revisando sus evidencias. Recuérdense que de todos modos los informes de requerimiento son un poquito más extensos y me gusta revisar con paciencia para que no quede ningún detallito allí, ¿sí? Entonces, mientras vamos avanzando, denme tiempo para terminar de corregir todos los que tenemos de esa actividad 5, para que entonces me gusta corregirlo de la forma correcta para que queden como deben ser en este caso, las evidencias. El día de ayer, trabajamos con una nueva competencia con la que vamos a iniciar, que corresponde a estas metodologías con las que vamos a enfocar el desarrollo de nuestro proyecto. Me permito compartir entonces en este momento la pantallita para que demos un repaso rápido a lo que nosotros vimos ayer y terminar entonces con ese material de formación que tenemos allí para que identifiquen que estas evidencias que forman parte de este elemento conceptual son bastante sencillas. Iniciamos como de costumbre en nuestro recorrido en plataforma, nos vamos al proyecto, estamos en la etapa de análisis y actividad 1 del proyecto. Buen día, Félix, ¿cómo amanece? Ok, seguimos aquí, corazones. Recuérdense que ya descargamos nuestra guía de aprendizaje, que es la que nos va a indicar cuál es el recorrido que debemos trabajar. Nuestra guía de aprendizaje, estamos aquí en esta actividad de aprendizaje número 1, porque pasamos de competencia, corazones. Fíjense. Ya estamos, a ver, ya me pasé. Estamos en la competencia 093. Yo me identifico siempre por las últimas 3 cifras. Ahora estamos trabajando en lo que corresponde a estructurar ese plan de actividades con el que vamos a empezar nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque en este momento ya nosotros tenemos un informe que representa todos esos requerimientos que el usuario ha aceptado, todos esos requerimientos que hemos definido. Me permito en este momento ocultar aquí el video para que el audio sea mucho mejor. Y tenemos que, según nuestra guía de aprendizaje, a ver, la tengo aquí, listo ya. Nosotros avanzamos a esta nueva competencia donde ya con ese informe y ese análisis que nosotros hicimos de esos requisitos funcionales que vamos a programar y que necesita nuestro cliente que tenga esa herramienta que estamos proponiendo, ahora vamos simplemente a estructurar cómo lo vamos a desarrollar. Metodología es cómo, metodología es ese plan, es esa guía, es ese marco, es esa norma, es esas instrucciones que te indican cómo lo vamos a hacer. De igual forma, ese término de metodología lo expropiamos, por decirlo de alguna forma, de los términos de investigación, simplemente para adaptarlo a nuestro desarrollo y establecer para todos lo que significa, en este caso, la creación de elementos de software, una guía que nos permita identificar cuáles son esos pasos que debemos o las mejores prácticas que se deben seguir. De todos modos, recuerden, chicos, que cuando hablamos de normas, entendemos que ya son buenas prácticas aceptadas, que ya son términos que una comunidad y de desarrolladores ha aprobado y que ha considerado que cumple y que da satisfacción a esas necesidades que manejamos. Ayer explicamos la actividad número 1. La actividad número 1 corresponde simplemente a un documento que podemos seguir manejando con la plantilla con la que hemos trabajado para seguir trabajando con lo que hemos manejado siempre, esos estándares, ¿no? Que todos tengamos ese mismo diseño. Y esta actividad número 1 de esta nueva competencia nos dice que debemos apoyarnos del material de formación que se llama Metodologías de Desarrollo de Software. Y lo que vamos a realizar es un documento que va a responder a 3 preguntas básicas que están en este caso nuestra guía de aprendizaje nos dice cómo, y esas preguntas básicas las tenemos en el instrumento de evaluación. Fíjense qué elementos vamos a tener en cuenta. Toda la información que tenga que ver con metodologías de desarrollo de software, qué características tiene, y ojo, fíjense que aquí nos habla que debemos utilizar imágenes, no solamente textual, sino que ustedes pueden utilizar su creatividad para emplear aquellas imágenes que podamos
si van a crearla, que puedan representar ese concepto que ustedes están, en este caso, identificando en su documento, o si yo voy a tomar imágenes que ya están creadas, muy importante, reserven el derecho de autor. Si yo tomo una imagen que me la copié de internet, yo voy a colocar en la parte del final fuente tomada y coloquen allí el autor, llámese la dirección de la página, si no conseguimos en este caso la persona que lo publicó, colocan allí la dirección de la página. Recuperado, tomado, la fuente. De la forma como lo describan, importante es que manejemos esos criterios. Nosotros somos los principales, en este caso, fomentadores del respeto a los derechos de desarrollo porque somos desarrolladores. ¿Qué consta de esta actividad 1? Nos vamos hacia la guía del instrumento de evaluación y recordemos cuáles son esas preguntas básicas que nos dicen. Lo importante de esta evidencia, recuerden que cuando estamos trabajando con inicios de concepto, es apropiarnos del saber, es apropiarnos de esa nueva información que nos va a permitir tomar decisiones, no simplemente trabajar en copy-paste. Recuerden que nos estamos formando como unos profesionales que vamos a, en este caso, a trabajar con la calidad con la que vamos a, en este caso, a tener nuestros desarrollos. Y eso implica que debemos formarnos. A veces tenemos esas malas prácticas, pero nosotros somos humanos y podemos corregir, y lo estamos haciendo a través de... Lo primer paso que dieron fue iniciar la formación. Entonces, permitámonos que cada nueva evidencia, cada nuevo contenido, cada nueva competencia y resultado que vayamos a desarrollar, me permitan formarme como un desarrollador que cumpla con todas las normas, tanto éticas como de ortografía, como de presentación de documentos, de calidad y de aseguramiento en lo que significan nuestros desarrollos. Las preguntas que ustedes van a formularse dentro de esta evidencia son estas 3 que están aquí mencionadas en el instrumento de evaluación. Fíjense que la pregunta lo dice muy claro: describa con sus propias palabras qué es y de qué se compone una metodología de desarrollo del software. No quiere decir con ello que tal vez hayan términos muy parecidos a las definiciones que tenemos en el mercado, que consigan ustedes en diferentes referencias bibliográficas. No, la idea es que leamos 1 o 2 conceptos que me permitan a mí identificar y responder esta pregunta, y a su vez yo pueda interpretar, porque siempre se dice con sus propias palabras, porque el hecho de pensar cómo lo voy a decir, cómo lo voy a explicar, cómo lo voy a escribir, automáticamente nos mueve esa conciencia, esos conocimientos, esas neuronas que nosotros nos van a permitir generar esos conceptos, y eso hace que ese conocimiento que estamos en este momento aprendiendo pase a nuestra memoria permanente. Fíjense que allí nos dice que debemos citar al menos dos casos o 2 situaciones que demuestren para qué son útil una metodología de desarrollo de software. Esa pregunta vale 35%. La segunda nos dice que describa con sus propias palabras cuáles son las características fundamentales de un marco ágil y de un marco de trabajo tradicional. Nuestra documentación nos indica que se agruparon en dos grandes elementos todas estas metodologías de desarrollo, llámese tradicionales, las que anteriormente dieron soluciones, y estas de trabajo ágil son las que en este momento, con estos entornos cambiantes que nosotros manejamos a nivel de desarrollo, dan solución también a esas necesidades de mercado. Entonces la idea es que se pueden trabajar así como una plantilla, como un cuadro de comparación, con imágenes, si ustedes lo quieren manejar, porque también es importante la parte visual que dijeron allí. Si va a colocar una imagen que le haga referencia a ese término, identificar muy bien la fuente si es tomada de otro autor. Y la idea es que describamos que era una método que con elementos muy descriptivos, que es cómo se manejaban las metodologías ágiles y cómo son las metodologías tradicionales que dieron soluciones en su momento. Y la última nos dice que una lista donde vamos a nosotros a trabajar con 5 metodologías, independientemente si son ágiles o si son tradicionales, debe tener al menos una de cada una, pero son 5 las que ustedes van a describir allí, y que nos indican, bueno, esta metodología yo la quiero manejar, se llama Scrum. Scrum es metodología ágil, la incluyo dentro del grupo de las metodologías ágiles y describo qué características tiene ese Scrum.
Porque la idea es que entonces hagamos una pequeña descripción de esa metodología y en el grupo al cual pertenece responde a esta pregunta número 3. Esas 3 preguntas las incluyen dentro de ese formato de documento con la que hemos trabajado y esa corresponde a esa evidencia número 1. Okay, cierro allí y seguimos avanzando en esta parte de conceptualización y ahora tenemos una segunda evidencia de conocimiento. Vamos a desarrollar una infografía sobre metodologías de desarrollo de software. La idea es que seguimos avanzando y revisando esa información que de la primera evidencia nos va a permitir ahondar un poquito más en metodología y en este caso vamos a desarrollar una infografía. Recordamos, en este caso ahorita vamos a recordar cuáles son esas herramientas que me permiten desarrollar las infografías. Y lo importante, recuerden, de toda infografía o todo elemento visual que yo vaya a desarrollar es tener ese borrador que me permita a mí ser creativo en las imágenes que voy a incluir allí. Y nos dice que debemos igualmente recopilar esa información, leer ese contenido, ese concepto, ese marco teórico que representa lo que son las metodologías. En este caso estamos hablando de marco tanto ágil como tradicional, ¿ok? Y me está indicando que yo voy a identificar 3 características, ventajas y desventajas de 3 marcos ágiles y 3 marcos tradicionales. La ventaja en la infografía, recuérdense que el documento se extiende. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta evidencia? Fíjense que es mucho de lo anterior. Ya yo tengo, si desarrollo mi primera evidencia, yo ya tengo allí 5, en aquel caso me estaba permitiendo identificar 5 metodologías. Pero ahora aquí en esta infografía necesitamos investigar una más, entonces investiguen las 3 ágiles y 3 tradicionales de una sola vez para que desarrollen las 2 evidencias. ¿Qué necesito representar a nivel visual de esas metodologías? Bueno, iniciamos con las tradicionales y empiezo a través de esos elementos visuales definir esas 3. Bueno, tradicionales tomé cascada, tradicionales tomé RUG o tradicionales tomé las que se manejaban en aquel entonces, que era un método iterativo. Bueno, yo la tomé método iterativo, listo. Yo identifiqué 3. Y de las modernas tengo Steam, tengo Kanban, o tengo Scrum, o tengo cualquiera de esas metodologías ágiles que ahora, metodología de desarrollo rápido, o las Glinbet, cualquiera de esas metodologías que me permitan. Yo tengo 3 ya definidas de cada una, tengo características de ellas y una ventaja y desventaja. La puedo hacer como una especie de cuadrito y lo puedo incluir ahí como una lista. La idea es que ya tengamos el concepto para poder hacer esta infografía. ¿Qué se va a tomar en cuenta para este elemento según nuestra guía de aprendizaje? Que realmente incluya los 3 marcos, tanto ágiles y 3 marcos como tradicionales. Es decir, no van a hacer trampita y me van a colocar 3 y 2, sino que la idea dice, en este caso, que hagamos 3 de cada uno. Se dice, debe incluir el marco tradicional y un marco ágil que se haya desarrollado ante el componente formativo. ¿Qué quiere decir esto, mis corazones? Nos está exigiendo que al menos una de las metodologías que está en el material de formación, que ya las vamos a revisar, esté al menos en esta infografía. Es decir, si el material me hablaba claramente de la metodología es cascada, obviamente allí tiene que estar en este material. Que hay más, que en este caso es más metodología, sí, pero al menos una de las que están definidas en el material de formación debe estar allí, igual para la parte ágil. Al menos una de las 3 que nos describen en el material de formación, ustedes deben incluirla en esta infografía. Y de igual forma, recuérdense que una infografía es visual. Cuando hablamos de elementos visuales, dice en este caso que se los van a manejar como propios o lo van a manejar empleando imágenes de autores. Importante colocar el derecho de autor. ¿Listo, mis corazones? Igual forma, trabajamos la entrega debe ser en PDF o Word. Recuerden que en este caso son los formatos permitidos para esta entrega. Y ya les dije que déjenme organizar, y así igualmente como se hizo en la primera competencia, les voy a mostrar el formatico allí, donde ustedes pueden enlazar de forma directa la evidencia para hacer la entrega. Porque igualmente recuérdense que la dificultad que tenemos para conseguirlas allí. Y
Muchachos, bueno, entonces ya que estamos aquí, esa es la actividad de aprendizaje 2 que corresponde a este material de formación. Y de igual forma, fíjense que tenemos una tercera evidencia en esta. Les voy a explicar estas dos evidencias porque están muy relacionadas, para que entonces a medida que vayamos identificando estos elementos para hacer estas dos evidencias, de una vez yo me vaya documentando y pueda participar en la tercera. Recuérdense que los foros de igual forma son actividades que ustedes deben retroalimentar esa respuesta de los compañeros. Y este foro que nos habla sobre la metodología a aplicar, de igual forma, fíjense, argumentar y debatir. Argumentar y debatir sobre las metodologías de desarrollo. Recuerde que cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta para revisar los foros. Cuando hablamos que lo que ustedes consideran como concepto, como lo que van a definir dentro de la parte del foro, en su respuesta, debe estar argumentado de forma clara y con buena ortografía. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta que van a ustedes a orientarlo para su participación en el foro? El origen de esa metodología, qué características o principios se identifican dentro de esa metodología, cuáles son los elementos, si ellos consideran que existe algún elemento formador o integrador, los roles. Recuérdense que las metodologías siempre identifican cuáles son esos roles que les van a permitir el buen desarrollo aplicando esta tecnología o esta metodología, y las herramientas con las que se apoya. Hacemos una gráfica de resumen, fíjense que también el foro nos permite insertar imágenes, y de igual forma dice que debe comentar las argumentaciones realizadas por otro. A ver, la entrega es en el foro, no tenemos límite, y hasta aquí explico entonces estas dos evidencias que las vamos a trabajar y de igual forma con la misma conceptualización o la misma teoría. Vamos a trasladarnos a identificar cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para corregir estas dos evidencias que acabamos de manejar. Entonces vamos a identificarnos y lo tenemos aquí. En guías de aprendizaje ya nosotros comenzamos una nueva actividad y la tenemos aquí. Actividad de aprendizaje 093. Y aquí está. Esta actividad, esta competencia nos indica que debemos entregar 4 evidencias. Todas generalmente, bueno, las primeras 3 hablamos que eran de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es simplemente para aprender todo lo que representa esta nueva información. La primera, ya vimos cuáles son las características que tenía. Vamos a ver cuáles son, en este caso, las características que tiene la número 2. Y la actividad número 2, recordamos que es esa infografía con estas características, y estos son los criterios que se van a evaluar para esa segunda evidencia. La infografía evidencia una sección de características principales, ventajas y desventajas por cada marco seleccionado. Si se demuestra claramente o se evidencia claramente, ahí tienen un 30%. Porque hablamos de secciones, porque recuérdense que son estos elementos los que van a incluir dentro de cada una de esas metodologías que ustedes están, en este caso, diagramando. Características principales, una de ventajas y desventajas de cada metodología que tenemos allí. Deben representarse 3 tradicionales y 3 ágiles. Si están las 6, ya tienen otro 30%. Y la última, en este caso el tercer criterio, nos habla que debe por lo menos existir una de las que están mencionadas en el material de apoyo. Es decir, una tradicional y una ágil mencionadas en el marco de apoyo. Solamente por incluirlas allí ya tienen ese otro 30%. Y por último, la organización de la infografía facilita el proceso de comparación de los marcos de trabajo seleccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización que tengan ustedes, los elementos visuales dentro de su infografía, claramente puede identificarse dónde está una metodología, cuáles son las características y a cuál pertenece.
que yo pueda identificar claramente que si de primera vista yo seleccioné, por darles un ejemplo, la metodología XP, yo sé que XP automáticamente la veo y la identifico con un color diferente, o está dentro de un cuadro distinto, o está enmarcada dentro de una sombra diferente que representa las metodologías ágiles, porque el título, cuando me desplacé hacia la parte superior, está sobre ella. Entonces, estas son las características que va a tener ese elemento visual que es su infografía. Cuando hablamos del foro, vamos a ver entonces qué se va a evaluar cuando estamos en el foro, para que identificamos cuáles son esos criterios, para que ustedes puedan responder acorde a los elementos que se van a evaluar y puedan tener la nota aprobatoria completa. Mi foro de especificación de la metodología a aplicar. Fíjense que en este caso también está evaluando 3 criterios. El estudiante registra participación en el foro. Simplemente por estar en el foro, su nombre, ustedes ya tienen un 10%. La argumentación del estudiante para la sección de la metodología sustenta características, principios y ciclo de vida, es decir, todos esos elementos que se mencionaron en la guía de aprendizaje 1, que se identifiquen claramente en ese concepto y en esa documentación que ustedes van a colocar allí. Bien estructuradito, así bien organizado como corresponde, de la metodología a la cual en este caso ustedes seleccionaron, porque aquí no nos están indicando que tiene que ser ágil o que tiene que ser en este caso tradicional, sino escojan una de ellas y ustedes la van a argumentar en esa participación. Pero revisemos nuevamente para que no nos quede dudas. En nuestra guía de aprendizaje lo tenemos aquí, fíjense. Recuerde que la participación debe ser clara, ortografía, apoyar argumentación teniendo en cuenta las metodologías. Nosotros vamos a escoger una de esas metodologías y esto es lo que le vamos, en este caso, a aplicar. No nos está exigiendo o nos está indicando que tenga que ser ágil o tradicional, sino ustedes seleccionan una y hacen esa descripción de las características que ellos están que se está solicitando dentro de esa parte de la respuesta del foro. Por estar cumpliendo con todos esos criterios que están indicando en la participación, ya ustedes allí corresponde al 60% de su nota. Y lo importante es que de igual forma, al ingresar a nuestro foro, vamos a ver la respuesta de nuestros compañeros. Si ustedes leyeron esa respuesta del compañero y está completa, consideran que el compañero, en este caso, abordó todos los temas que les corresponden, ustedes dan una opinión, ojo, respetuosa, indicarle al compañero que están de acuerdo, o si no están de acuerdo, ¿por qué? La idea es argumentar. Si están de acuerdo, ¿por qué yo digo que el compañero habló con todos los términos? O pueden sugerir alguna otra información adicional que al compañero se le haya pasado por alto, y también, o sea, el simple hecho de que yo argumente una respuesta de mi compañero, allí ya tengo mi 30%. Aquí no hay una cantidad determinada como en la evidencia del foro anterior, que nos decía que debemos tener mínimo 3 argumentaciones. En este caso, solamente al argumentar uno de las respuestas de nuestros compañeros, ya ustedes tienen allí su otro 30%. Estas son las 2 evidencias que explicamos para hoy. Y ya tienen sus criterios de evaluación. Revisamos nuestro material de formación. Y entonces nuestro material de formación sobre metodologías de desarrollo de software, iniciemos. Ellos comenzaron con un pequeño video de lo que significa el cambio. ¿Por qué el cambio? Y llamamos metodologías ágiles. Porque recuérdense que a diferencia de las actividades comerciales, tecnológicas o todo aquello que mueve el desarrollo de software, en los tiempos anteriores había como cierta estabilidad en las necesidades establecidas del mercado. Las necesidades generalmente eran sistemas de información para el manejo de empresas, sistemas de información para manejo de las pequeñas empresas, y siempre era como muy constante entre 2 parámetros las necesidades que existían en el mercado. Vemos este boom que generó la inteligencia artificial y ahora estamos viendo el aumento de la información, estamos viendo
otros áreas donde donde se ha desarrollado y se ha sumergido en este caso el desarrollo de software, porque ya no estamos hablando de sistema de información, sino software. Estamos viendo que hasta para un chatbot, con las herramientas de redes sociales que tenemos ahora, está incluido e inmerso el desarrollo de software. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, el Big Data, automatización. O sea, estamos viendo que el desarrollo ahora está inmerso en tantas áreas que constantemente están en mucho movimiento, en mucha información, y eso ha generado que las metodologías de cómo desarrollar el software con las que se manejó tiempo atrás no satisfagan la forma como deben hacerse ahora en nuestros cambios. Entonces, cuando hablamos de metodologías de software, es eso. Metodología del software es cómo se va a hacer ese desarrollo, o sea, es como esa guía de planeación de proyectos. Definimos nuevamente que hace referencia a todos esos procedimientos. Cuando hablamos genérico es que todos los cumplen, y lógico es ese elemento de semántica que tienen que tener para desarrollar pasos que puedan llegar a una solución satisfactoria y que se utilizan para alcanzar ese objetivo en común que es nuestro desarrollo, usando habilidades y conocimientos propios de lo que es el desarrollo de software. Hablando de habilidades, programación y conocimientos, todo lo que implica el desarrollo. De igual forma, eso trae sus ventajas y sus desventajas, el hecho de trabajar con diferentes guías o patrones de desarrollo. Y ellos se abarcaron según esas grandes necesidades, en este caso, en dos grandes definiciones o clasificaciones, por decirlo, que lo llaman marco tradicional y marco ágil. Cuando hablamos de marco, así nos imaginamos el marco del retrato, es eso que enfrasca, es eso que limita, es eso que organiza, que todo quede allí en ese mismo espacio. Eso es lo que significa ese frame, o sea, ese marco viene de la traducción del inglés, el frame, y tenemos marco tradicional. ¿Por qué se le habla tradicional? Porque en su momento dieron muchas respuestas y en este caso fueron implementados de la forma correcta. No quiere decir que porque sea tradicional no se usa. Ojo, nosotros podemos, dependiendo del desarrollo con el que estemos tomando o en este caso ejecutando, la idea es conocer las diferentes metodologías para saber cuál de ellas yo puedo implementar para mi desarrollo. Estas metodologías tradicionales, como su principal característica, aquí de forma rápida, se basaban mucho en la documentación y en la parte del análisis consumían demasiados recursos. Es decir, toda esta parte de análisis generaba gran desgaste porque ellos tomaban al máximo todo el detalle que correspondía en la parte de los requerimientos. ¿Por qué? Porque en las metodologías tradicionales nosotros teníamos un contacto con el cliente solamente en el momento de manifestar la necesidad. Ahí absorbíamos de ese cliente todo lo que se pudiese y ahí es donde se consumía mucho mayor recurso. ¿Qué ocurría en estas metodologías tradicionales? Que una etapa no podía iniciar hasta que no terminara la anterior. Era así como un efecto dominó. Yo no podía avanzar a mi tercera fase si la fase 2 no estaba completamente terminada, porque esa formaba parte del insumo de la siguiente. Entonces, generalmente el producto final era entregado a mi cliente cuando ya todas esas etapas se habían culminado, y el momento en la entrega del cliente donde si había algún elemento de no conformidad, tocaba empezar desde nuevo. Entonces, esa era una de las grandes ventajas que tenían estas metodologías tradicionales. Existen varias. Aquí en el material de apoyo nos hablan la de cascada. Recuérdense que una de ellas debe estar incluida. Y aquí están las diferentes características de cada, en este caso de estos modelos tradicionales, con los roles que en este caso identifican. Nos habla también de la metodología RUP, que es Rational Unified Process, que es proceso unificado racional. Y también ellos nos indican que existen unas etapas que se van cumpliendo para poder avanzar a la siguiente etapa que tenemos allí. Las características están definidas en la plataforma. Nos toca, su tarea es revisar toda esta documentación y apoyarse, si es necesario, en cualquier otra bibliografía o referencia que ustedes puedan, y en este caso buscar, ya sea en internet o ya sea de forma física.
¿Por qué? Bueno, porque recuérdense que la idea es que tratemos de informarnos, de documentarnos, de aprender qué significan todos estos elementos de tecnología y de metodología con los que vamos a empezar a ahondar. Estas eran lo que define el material de apoyo sobre qué eran metodologías tradicionales. Cuando hablamos de metodologías ágiles, son estas nuevas formas de guiarnos en función de los desarrollos que existen actualmente, en función de las necesidades del mercado que se están planteando y que vemos que son necesidades que son muy diferentes a cómo manejaban las tradicionales, que yo podía enfocar ese modelo a muchos desarrollos. A diferencia de las actuales, yo sé que si la persona lo que quiere es un servicio, yo no puedo trabajar con el mismo metodología de desarrollo que una persona que requiere hacer un sistema de información mayor, o la metodología que vaya a implementar un desarrollo que tenga que hablar con un videojuego, porque eso es un desarrollo de software. Obviamente no van a tener el mismo plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque estas metodologías requieren ahora mucha interacción con nuestro cliente, mucha definición. Ya la parte de requerimientos, a diferencia de las tradicionales, no son ese gran absorción de recursos, sino que como tenemos un cliente ahora más dinámico, un cliente más inmerso en ese parte de desarrollo, tenemos una comunicación más activa con ellos. Aquí estamos mostrando y revisando automáticamente cambios y generando esas nuevas mejoras en la marcha y no al final como se manejaban las metodologías tradicionales. Dentro de estos marcos ágiles de desarrollo tenemos los principios del desarrollo ágil. Estos los abarcan todas las metodologías que se llaman ágiles, deben complementar, contener y representar cada uno de estos principios. Dentro de esos modelos de metodología ágiles que menciona la plataforma está la metodología extrema, que entre sus características ella nos habla de desarrollos cortos, de desarrollos con equipos pequeños. ¿Y por qué? Porque se necesitan, en este caso, soluciones rápidas, soluciones como las que llaman para allá, y entonces nosotros, bueno, ¿bajo qué metodología vamos a trabajar con desarrollos tan rápido? Bueno, ahí tenemos de entre las nuevas metodologías ágiles la programación extrema, con sus características. Tenemos también, fíjense que cada una de ellas tiene sus elementos, tiene sus roles, que son los que están y permiten identificar claramente cómo van a hacer ese desarrollo. También tenemos esas metodologías de desarrollo rápido, cada una de ellas también de igual forma identificadas en el material con sus características. Elementos visuales que nos representan cómo y básicamente funciona una metodología de desarrollo ágil, que en este caso implementa mucho el elemento prototipo. Los roles que estas metodologías, en este caso de equipos de desarrollo rápido, implementan para poder dar respuesta a esas necesidades del mercado bajo los cuales ellos están documentándose y en este caso apoyando. Y otra de las metodologías que mencionan de desarrollo ágil la plataforma es la metodología Scrum. Fíjense que esta metodología Scrum, les comento que es un estudio. La metodología Scrum tiene certificaciones a nivel internacional de los roles con los cuales se trabaja en metodología Scrum. Y muchas de las empresas de grandes desarrollos lo están manejando porque ha sido una metodología que ha dado respuesta al desarrollo de grandes sistemas, al desarrollo de mejoras en sistemas existentes y al desarrollo en equipos de trabajo multifuncionales. Trabajan todos bajo este tipo de metodología Scrum. Y lo que tenemos aquí representado en material de apoyo es básicamente cómo funciona una metodología Scrum. Este es el día a día de una metodología Scrum. Entonces es importante que indaguen, que revisemos información sobre esta metodología, porque en algún momento ustedes van a formar parte de algún equipo Scrum. Y cuando les tengo que mencionar o les diga, bueno, el Scrum Master viene allí y es la persona tal,
ustedes ya sepan que esa persona Scrum Master que está ahí es su líder, no es su jefe, no es el que les va a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer, porque una de los principios ágiles es que cada quien que está dentro de su equipo ágil asume su rol y sabe cuáles son sus actividades y cuál es su tiempo de respuesta. Allí no vamos a estar como con ese entorno fraternal y paternalista que existía en las metodologías tradicionales, sino que aquí la autogestión y el autodesarrollo forma parte de un principio ágil. ¿Por qué? Porque eso garantiza que los equipos estén conformes, bien desarrollados, satisfechos, todo lo que le forma la parte de lo que es la cultura organizacional. Entonces todo esto representa lo que significa una metodología Scrum y los roles, en este caso, que fíjense que la storyboard que se mencionaban en aquella evidencia número 2 de la segunda actividad de aprendizaje de la competencia anterior, nosotros veíamos aquello como tan poco implementado, a veces, muchas veces para explicar situaciones, pero fíjense que aquí tienen una story, en este caso, fíjense, lo tenemos aquí, trabajando en hecho. Estamos trabajando en un storyboard que nos va a representar lo que significa un rol del Scrum, que está obviamente incluido dentro de nuestro material de apoyo. Los roles que trabajamos a nivel de una metodología de desarrollo ágil llamada Scrum y lo que cada uno de ellos representan dentro de ese proyecto de desarrollo. Fíjense que nuestra plataforma, al igual que la tradicional, hay unos elementos que ustedes al hacer clic les va a dar una información. Revisemos y exploremos bien cada parte de esos elementos que tenemos de descripción en nuestro material de apoyo para tratar de entender y comprender muy bien todo lo que representa. Fíjense que tenemos prácticamente 3 evidencias que corresponden al mismo concepto o a las mismas definiciones. Metodologías, tanto tradicionales como ágiles, características e identificar claramente los elementos más esenciales de cada una de ellas. Todo esto nos habla de lo que representan nuestras metodologías que están inmersas dentro de un marco de desarrollo tradicional y un marco de desarrollo ágil. ¿Por qué necesitamos conocer y identificar estos elementos de las metodologías? Porque son nuestras bases para la planeación del proyecto. ¿Qué para nosotros representa la planificación de un proyecto de software? Según nuestra definición, en este caso del Scrum Study, nos dice que planificar un proyecto de software involucra un conjunto de actividades que buscan tener una imagen preliminar del software que ustedes van a proponer o a construir y a desarrollar. Porque esa imagen inicial nos va a permitir estimar que si se puede o no se podrá desarrollar ese proyecto y cuáles son esos recursos, no solamente humanos, de talento humano, sino recursos que tengan que ver con el tiempo, recursos que tengan que ver con costos, porque nosotros debemos dar respuesta a esas inquietudes a nuestros stakeholders, obviamente. No vamos a basarnos simplemente en el hecho de dame 3 meses, dame 4 meses, porque recuérdense que estamos hablando de recursos de otra persona que ya está en todo su derecho de conocer cuáles van a ser esas necesidades o ese desembolso que va a tener que desarrollar para esta nueva etapa. Según el Scrum Study, recuérdense que hablamos que Scrum es una metodología que se estudia y en este caso tiene un grupo definido que es el que da esos certificados en función de ese desarrollo y nos habla que dentro del marco de desarrollo de Scrum existen unas actividades de planificación que están totalmente definidas y vamos a identificarlas en este video que nos muestra la plataforma. Planeación de proyectos de software. A
continuación, se presentan los pasos que debe seguir para la planeación de proyectos de software. Creación de historias de usuario. En este proceso, que es responsabilidad del Product Owner, se crean las historias de usuarios con sus respectivos criterios de aceptación, de forma que queden representados los requerimientos del sistema y sean comprendidos por los clientes y stakeholders. Estimación de historias de usuario. Este es un proceso realizado por el equipo de desarrollo donde se valora el esfuerzo necesario para la realización de cada historia de usuario. Generalmente, hay un proceso previo en el cual el Product Owner explica y presenta cada una de las historias de usuario y aclara cualquier duda que surja. Así, cuando se realiza el proceso de estimación, todos son conscientes de las actividades que implican cada historia de usuario. Comprometer historias de usuario. En este proceso, el equipo de desarrollo identifica las historias de usuario a ser desarrolladas en el sprint. Esto se hace mediante la reunión de planificación del sprint. Identificar tareas. En este proceso, cada una de las historias de usuario se desagregan más detalladamente por medio de tareas. Estimar tareas. En este proceso, el equipo de desarrollo realiza una estimación de esfuerzo para la realización de la tarea, de forma que es más sencillo asignar responsabilidades puntuales de acuerdo con las diferentes cargas del equipo. Crear el Sprint Backlog. El equipo de trabajo agrupa cada una de las tareas de las historias de usuario comprometidas en un artefacto llamado Sprint Backlog o pila del sprint. Además, existen diferentes técnicas para la estimación de historias de usuario. Entre las más destacadas se encuentran las siguientes. Wideband Delphi. Esta es una técnica de estimación basada en consenso para determinar la cantidad de trabajo necesario y el tiempo requerido para el mismo. En esta, cada individuo realiza estimaciones individuales de las historias y luego son socializadas al grupo para analizar los factores que influyen en cada estimación. Posterior a esto, se realiza una nueva ronda de estimación individual siguiendo el mismo procedimiento hasta que los valores de estimaciones se acerquen lo suficiente o se logre un consenso. Planning Poker. Es una técnica derivada de Wideband Delphi, pero para la realización de las estimaciones se apoya en un conjunto de cartas especiales que vienen marcadas con números semejantes a la serie Fibonacci. Para el proceso de estimación se lee una historia de usuario. Cada miembro del equipo selecciona una de las cartas y cuando se indica, todos al tiempo muestran sus cartas. Por otro lado, en el caso de haber diversidad muy representativa en los valores, se realiza una ronda donde los puntajes más altos y más bajos justifican sus decisiones. Después, se hace una segunda ronda de estimación. Luego, la estimación de cada historia se puede determinar por medio de consenso, democracia o promedio, según se haya definido en el grupo de trabajo. Puño de 5. En esta técnica se usan los dedos de la mano para expresar la estimación de cada miembro del equipo. Al igual que en el Planning Poker, se parte de una explicación inicial de la historia. Luego se procede a realizar la votación. En caso de presentarse valores atípicos, se realiza una sesión corta donde se justifican los valores asignados para posteriormente realizar una nueva votación. Como se puede ver, la planeación de proyectos de desarrollo de software requiere diseñar estrategias activas de participación de todos y cada uno de los miembros del equipo para alcanzar los objetivos y los requerimientos del cliente en plazo predefinido y acordado con el mismo. Chicos, según este video nos damos cuenta que esos procesos que hicimos basados en los modelados de las historias de usuario, no estábamos tan no estaba tan desenfocada las asignaciones, era para que nos vayamos tomando esas características e ir conociendo las plantillas, los formatos, porque fíjense que lo trabajan en una de las metodologías ágiles que actualmente se manejan en muchos desarrollos. Y fíjense que también allí mencionaba, en este caso estábamos hablando de la metodología Scrum, que la está definiendo como tal, y es que hacer un programa o desarrollar un software, si lo vamos a trabajar bajo un estándar de calidad, no es tan sencillo como llegar y solamente codificar. Si nosotros queremos basarlo en alguna
llamarlo como un proyecto como tal, porque ustedes no solamente van a ser, en este caso, programadores, sino que son analistas y ustedes pueden formar parte de ese equipo de planeación. Hay que tomar en consideración todas estas etapas que las metodologías mencionan, desde lo que representa analizar nuestros requerimientos, y allí en ese video muy específicamente dedicaron mucho más tiempo a la parte de lo que es la estimación de los requerimientos. Y esa parte de estimación entra mucho que ver con lo de la validación. ¿Cuáles son los primordiales que debemos empezar a iniciar a nivel de programación, o cuáles son? No quiere decir que hay que descartar, en este caso, requerimientos, sino que debemos empezar a trabajar y a programar y organizar las tareas que se van a ejecutar para el desarrollo y la codificación en función de ir generando esos prototipos funcionales. ¿Qué quiere decir ello? Que nuestra etapa de análisis en la planeación de un proyecto no solamente es necesito programar, no. ¿Qué es lo que vas a programar? ¿Qué es lo que se espera como resultado de lo que tú programes? ¿Con qué criterios o con qué condiciones vas a realizar ese elemento de programación? ¿A quién vas a, o sea, cuál va a ser ese criterio de aceptación cuando tú programes lo que vayas a programar? ¿Cómo lo vamos a validar? ¿Cómo vamos a verificar que esté funcionando de la forma que corresponde? Entonces, fíjense que todas estas preguntas son los que nos van a permitir hacer ese plan de actividades. Y por ello es importante que revisemos muy bien la documentación que habla sobre todo a esta parte de las metodologías de desarrollo de software. Me permito entonces en este momento, dejo de compartir aquí y entonces vamos a tomar la participación de ustedes con preguntas y respuestas que tengamos sobre este material de formación. Roger tiene la manito levantada. Roger, tienes la palabra. Profe, no es del tema, pero pues quería decirle a los compañeros que si quieren pueden utilizar GitHub Copilot con la cuenta del SENA. Aquí la estoy activando. ¿GitHub qué? Copilot. Este es un asistente virtual que nos ayuda a programar, nos sugiere líneas de código en cuanto a lo que vayamos desarrollando. Roger, ¿puedes compartir la pantalla para mostrarnos y el enlace en el chat para que entonces vayamos? Recuérdense que la autogestión es importante y nosotros ya debemos ir identificando ciertas herramientas que nos van a apoyar. En este caso, fíjense, el compañero nos... Ok, ya estoy subiendo el estado académico a GitHub. Entonces ustedes se registran a GitHub con su cuenta del SENA. Entonces ustedes notan acá, yo estoy registrando la cuenta de mi SENA y con ella solamente nos piden subir el certificado académico. Aquí estoy en eso, entonces estaba descargándolo y solo subimos la imagen y ya nos activan GitHub. Es que cuando lo tenía activo, es que por lo menos estaba acá desarrollando, y cuando inicié ya Copilot no estaba, porque dice que estaba desactivado, y fue porque ya se acabó es que era gratuito, pero entonces ya ahora cobran, pero a nosotros que somos del SENA nos podemos inscribir gratuitos. ¿Listo? Entonces recuerden, entran por este link que es educación.github, aquí lo dejo en el chat, lo mando ¿Lo podría enviar al grupo, por favor? Ok, y se inscriben con la cuenta de mi SENA. Listo, entonces ya con ellos, esto es para también el control de versiones. Ustedes, pues no sé si tienen conocimiento de ello, pero entonces, les explico rapidito, así por encima, qué es un control de versiones. Cuando uno está desarrollando, pues hay dos formas de guardar el trabajo. Uno es pues dentro del computador, que ustedes cogen y guardan una carpeta. Esta es una carpeta por proyecto. Entonces normalmente, ¿qué hace una persona? Pues esta es la versión 1, esta es la versión 2 y así sucesivamente. Entonces normalmente, ¿qué hace uno? Pues yo lo que hago es una sola carpeta, y esta carpeta está con un control de versión dentro de Git, que este es el Git este es mío, este es privado. Entonces acá uno guarda el control de versión de todo lo que está haciendo y se va a ver un historial de todo lo que está dentro de lo que ha pasado. Entonces, que si uno hace una configuración, entonces a qué se inició el proyecto,
que se agregó esto, que se agrega esto, que se elimine una cosa, que eso y que lo otro, y todo esto va pasando durante las versiones. Entonces cada vez que usted guarda una versión, ella va quedando allá. Y cuando se hace un trabajo grupal, entonces se abren ramas, es decir, esta sería como por decir la maestra, pero sobre esa maestra se abren 3 ramas. Félix va a llevar una parte, la profesora Mónica va a llevar otra parte y Cristian va a llevar otra parte. Cuando se termina, solo hay una persona encargada de revisar que la parte de código que ustedes hicieron está bien, y él es el que hace el push, que es en este caso mandar todo para que ustedes, sin necesidad de nada, se actualice el código allá donde están ustedes. Eso es el manejo de control de versiones. Este es privado porque es a través de ese panel, y GitHub es público, es decir, todo el mundo puede tener una cuenta de GitHub. Sin embargo, dentro de estos, ellos ofrecen un asistente virtual que nos ayuda a programar. Entonces, YouTube, miremos una muestra de Copilot. Esto es una pregunta. ¿Copilot solamente es para el Visual? Sí, es para Visual Studio Code. Entonces, venga a ver si es un muchacho muestra así rápido. A ver, aquí cuando se tira una línea de código, Copilot, pues, como ya es una inteligencia artificial, él va dando, ¿sí ven? Ahí lo que aparece en gris, eso que aparece en gris, son las sugerencias que da Copilot en cuanto a lo que usted está haciendo. Él está haciendo una función para validar email, pero entonces ya no tienes que escribir todo ese reguero de abajo porque Copilot se lo sugiere. ¿Sí? Entonces esta herramienta es buena y la podemos tener con la cuenta de Micena. Entonces esto es lo que estaba haciendo, estaba descargando el certificado de aquí de Sofía Plus. Cuando entra uno como aprendiz, uno entra acá y le da a aprendiz, y en aprendiz va aquí a certificados. Entonces acá vas a buscar la constancia de formación, buscas el Adoxo y aquí las descargas. Entonces puedes descargar la constancia de estudio y las notas, y esta es la que hay que subir acá, sino que me toca volver la foto para tener ya la cuenta. Entonces voy a hacerlo en descargas. Esta es la que necesito. Estas son las notas. Constancia. Entonces esta la volvemos imagen. La guardamos y para arriba. Entonces, hasta voy a subir una foto. Entonces aquí nos vamos a donde tengamos los pantallazos. Procesar mi solicitud. ¿Ya, pero no subió? Para ¿qué pasa, cachete? Ahora sí. Listo, entonces ya con esto uno procesa la solicitud y le aplicarían la licencia de Copilot. En 3 días me dan respuesta, pero es fijo porque ya había visto que varias personas la están pidiendo. ¿Listo? Y No hay tutorial. Entonces, venga, le hago desde este lado, desde mi cuenta de Micena. Hacia aquí ya la abrí. ¿Quién no lo tengo abierto? Abramos otro. Entonces, acá le dan sign. Crear una nueva cuenta. Para tener la conexión a internet súper lenta. Si está muy lento mi internet, ¿qué uso? Entonces acá le van a pedir ingresen el email, acá van a colocar pues el correo, le dan a continuar. Obviamente si escribo otra vez el de Micena, pues me va a decir que ya estoy registrado. Vamos a probar para que me diga lo que ya sé.
Y sí, lo siento, no me sé mi cuenta de mi cena. Yo creo que nadie la sabe. Pues acá la colocan y le dan enter. Pues ya, el sistema ya está validado. Entonces, si no los dejan entrar por este lado, pues la otra cosa es por solo Git, se loguean, pues yo ya tenía la cuenta de Git. Entonces, desde acá se loguean. Entonces, acá van a pedir un correo. Vamos el de Hotmail. Sí, aquí le dice que crea un password y ahí para allá le va a pedir que confirme la cuenta revisando el correo. Y ya ingresan, ya cuando ingresan, pues ingresan con el link que les envíe de GitHub Educacional y ahí les va a aparecer para poner el correo. Y ya. Por lo menos a mí me llegó aquí la confirmación de Git. ¿Sí? Entonces, venga, dice, gracias por unirte al campus global de GitHub. GitHub Global Campus ayuda a estudiantes, profesores y escuelas a acceder a las herramientas y eventos que necesitan para dar forma a la próxima generación de desarrollo de software. Felicitaciones, ahora es un estudiante de GitHub Global Campus. Ahora puede explotar valiosas ofertas proporcionadas para los socios de GitHub en el paquete desarrollador para estudiantes de Git, en el evento de estudiantes y mucho más cuando inicie sesión entonces aquí me está diciendo que ingrese acá. Si está renovando su membresía, tenga en cuenta que entonces yo no estoy renovando nada. Entonces aquí se supone que ya tengo, creo que ya me aceptaron. Vamos a ver. Vamos a ver. Copilot. Administrar extensión. No me ha llegado todavía el Copilot. Porque normalmente es... No estamos autorizados. No, todavía no nos están dando licencia de Copilot. Pero entonces háganlo, muchachos. Solo se inscriben y cuando estén desarrollando ya. Copilot es bueno. Lo he usado bastante. Y ahorita que lo necesitaba, pues por eso estaba en este proceso. Entonces, cualquier duda que tengan, me llaman. Me escriben ahí por el interno, estamos para servirnos. Bueno, muchachos, vamos a aprovecharnos de nuestro compañero Roger, que es un experto en este caso, en estas áreas, porque es su área de trabajo y desarrollo. Y eso es lo importante, compartir conocimientos, porque sabemos que las buenas prácticas son las que hacen al maestro. A ver, Félix tiene la manito levantada por allí. Félix tiene la palabra. Buenos días, instructora. Era para ver si usted me podría colaborar con un correo para actualización de datos del SENA, ya que pues tengo un dato que está correcto, pero la página me lo marca como erróneo, que es la fecha de expedición de la cédula. Yo ya había hecho un cambio anteriormente, ya que había digitado mal la fecha, y yo hice el proceso y ahora que está la fecha correcta me sigue apareciendo el error. Entonces necesito un correo para actualizar esos datos. Ok, mi corazón. Lo necesito para el curso de inglés. Ya se los voy a enviar al WhatsApp. Recuérdense que es importante que revisen en plataforma cuál es la información que ustedes tienen allí. Porque todos los instructores y realmente todo lo que es del SENA, lo que toman son los datos que ustedes tienen almacenados allí en la parte de cuando ingresan allí como aspirantes o como aprendiz, ustedes tienen allí unos datos de usuario. Revisen bien sus correos, su teléfono, porque recuérdense que cuando van a entrar a etapa productiva, el sistema que les permite a ustedes estar al día en esas promociones, porque ustedes se postulan a través de ese sistema que tienen del aprendiz a los diferentes, en este caso, empresas, es a través de la información que ellos toman de Sofía Plus. Entonces revísense bien en Sofía Plus que toda esa información esté correcta, y si hay algún inconveniente, ya les mando el correo de la compañera Lili o Angie, que ellos son la parte de académico, para que les revisen y le actualicen cualquier información. Les mandan su correo indicándole cuál es la situación.
una copia, por favor, si es posible, de la imagen de su documento de identidad como corresponde, tanto por delante o por detrás, para que ellos también verifiquen que es verdad y no simplemente sea alguna información verbal o escrita que no tenga, en este caso, soporte. Envíen siempre la imagen para que quede todo correcto y la información que ustedes tengan allí esté, en este caso, como corresponde. Bueno, mis corazones, ya recuérdense que ya estas 3 evidencias que ustedes tienen allí ya es evidencia más que todo de conocimiento. Tómense su tiempo a leer la información, traten de participar correctamente, y entonces son las 3 evidencias que tenemos para hasta la fecha, para esta semana que vamos a trabajar con lo que corresponde a esa nueva competencia que se refiere a la planeación de nuestro proyecto de desarrollo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a las actividades y el material de formación? Bueno, me permite entonces en este momento